estamos generando la creencia de que los hobbies no son suficientes para vivir. Dedicarte a aquello a lo que te apasiona no te va a dar lo suficiente para vivir, y dedicarte a aquello que no te gusta forzosamente te va a dar para vivir, y eso tampoco es una certeza, ¿no? O sea, el hecho de generar una carrera no es una garantía, o una de las carreras que están reconocidas como las principales, no es una garantía tampoco de que te va a dar lo suficiente para vivir, o de que vas a vivir bien, o de que una esté peleada con otra, ¿no? Tampoco es así. Tampoco es así porque, vamos, hay que comer, eso es una certeza, ¿no? Por ahí alguien alguna vez me dijo, pues es que yo trabajo nomás porque hay que comer, ¿no? Tengo esta mala costumbre de comer y por eso trabajo. Pero no están peleados, ¿no? Y finalmente, ¿no? Si al final nos dedicamos o decidimos estudiar algo que no nos gusta, bueno, no estamos obligados, no es una sentencia de vida o de muerte el vivir toda la vida ejerciendo eso, ¿no? Yo creo que no está peleada la carrera, la vida profesional, no está peleada ni con que nos guste, nos desagrade, no está peleado con nuestra pasión. Y si uno sabe moverse, ¿y cómo lo sabe uno? Empezando a moverse. Si uno aprende, empieza a moverse, finalmente va a encontrar el equilibrio, finalmente va a encontrar cómo hacer rendir esta cuestión de encontrar la pasión en lo que uno hace y dedicarse también a lo que uno le apasiona. Oye, Alfonso, entonces qué complicado, porque lo que entiendo es que si te dedicas nada más a lo que te apasiona por visceralidad o por gusto, pues entonces no vas a tener una manera, un modo de vida correcto hablando financieramente. Y si te dedicas a lo que odias, solamente porque te deje plata, pues vas a vivir insatisfecho y probablemente como lo haces no a gusto y no contento, pues eso redunde en que tampoco ganas porque lo haces de una manera tan de la fregada que no puedes ganar plata. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Es el aprendizaje social que se nos genera de manera indirecta, ¿no? Si te gusta, entonces no te va a dar dinero. Si te gusta, no vas a poder vivir de ello. Y si te gusta, lo tienes que dejar solamente para tus ratitos libres. Si quieres vivir, entonces tienes que dedicarte a tal y tal cosa, ¿no? Yo pienso que no hay que tomar esos radicalismos, ¿no? A final de cuentas, el radicalismo en cualquier aspecto de la vida es lo que genera muchas veces los estancamientos. Me puedo dedicar a cosas que quizás no me llenen y podrán darme de comer sin que eso interfiera en mi pasión. Y finalmente también puedo encontrar la manera en que mi pasión sea algo redituable y me permita vivir de ello. Creo que el equilibrio sí está, creo que las posibilidades no son solo esas dos, ¿no? O te gusta y no podrás vivir, o no te gusta y te dará los insumos necesarios para hacerlo. Creo que hay muchísimas más posibilidades dentro de esto y bueno, desde mi perspectiva como escritor, desde mi experiencia personal, que es lo que tengo para poder aportar en esta ocasión, y desde también la experiencia que tengo como psicólogo, las secuelas que se quedan a nivel emocional por no ejercer lo que nos gusta, pues yo creo sí hay mucho abanico de por medio. Quiere decir entonces que lo que me está sugiriendo es que muchas de las personas, para encontrar el punto medio, o se ven conflictuadas entre el punto de lo que socialmente está bien o familiarmente está bien. Claro, la presión social la aprendemos desde antes de que seamos conscientes de ella. Y entonces lo asumimos como una realidad. Qué complicado, ¿no? Qué complicado, porque eso hace que las personas probablemente lleguen a su edad adulta y vivan llenas de frustraciones. Pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Oye, Poncho, Claro que sí. fíjate que gran parte de eso que comentas, lo decía hace
algunas semanas tuve la oportunidad de platicar con un buen amigo, alguien a quien admiro mucho y que ya en futuras ocasiones estaré platicándoles un poco acerca de él, porque no es ni el foro ni el tema de este webinar, pero comentaba Jorge Romano, un maestro de canto, que decía alguna frase, no recuerdo de qué persona es la frase, pero decía que nosotros no intentamos ser quien queremos ser. Decía que nosotros como seres humanos a veces intentamos demasiado ser lo que pensamos que las demás personas creen que somos. Y eso es algo que está, a mí me costó mucho trabajo digerirlo mentalmente porque parece como un juego de palabras, ¿no? Parece como un trabalengua. Pero ya cuando lo analizas, te das cuenta que muchas de las ocasiones en eso radica. Y hay personas que pueden llegar a su edad adulta, como ya dijimos, llenos de frustraciones, pero también incluso pueden llegar a morirse, literal, pueden llegar a morirse sin darse cuenta de haber logrado su propósito en la vida. O peor aún, se dan cuenta que todo lo que intentaron hacer en su vida no sirvió de nada porque no los hacía feliz. ¿Te suena esto? Me suena muchísimo, al final de cuentas, ¿no? El estar viviendo para los demás es algo muy común, pero ¿cuándo vivimos, no? De hecho, si me lo permites, Beto, escribí un cuento que tiene alguna relación, y a ver qué les parece. Eso es a lo que quiero ir, Alfonso, porque justamente una de las charlas previas que tuvimos, Alfonso y yo, quiero platicarles a todos los que nos están observando. Parte de lo que comentamos es, bueno, si yo voy a invitar a un ingeniero en astrofísica, seguramente vamos a tratar temas de astrofísica. Si invito a este foro del plomo al oro, invito a un contador, seguramente abordaremos temas de contables o temas financieros. El día de hoy tengo el gusto de haber invitado a un escritor. Y aparte un escritor, no solamente escritor, sino un escritor de los buenos, de los de a de veras. Y un escritor de cuentos cortos. Esto que estábamos hablando ahorita, Alfonso, me suena mucho a alguna historia de una velada en casa de la abuela. Me encantaría que nos lo pudieras compartir. Es correcto, ¿no? Entonces, querido hermano Beto y queridos acompañantes, velada en casa de la abuela. Por favor, no hagan mucho ruido, decía mi abuela a cada uno de los invitados conforme iban llegando a casa. Tengo visita y se encuentra un poco indispuesta. Está durmiendo en el cuarto de huéspedes. Los invitados, naturalmente, comprendieron la situación e intentaron moderarse. Y vaya que lo intentaron. Pero a fin de cuentas se trataba de la reunión anual en la casa de doña Chabela, mi abuela, una de las mayores tradiciones en el pueblo y por lo tanto guardar silencio resultaba ser algo en extremo complicado de lograr. Por favor, no hagan mucho ruido, repetía una y otra vez mi abuela. Ella está dormida y no quiero que se despierte. Al principio todos lo tomamos como una petición normal e inocente de doña Chabela, que era querida por todos. Pero conforme la velada se iba desarrollando, sus insistentes peticiones se tornaron en demasía molestas. Y aunque nadie se atrevía a decirlo debido al gran cariño y respeto que le profesábamos a mi abuela, todos pensábamos lo mismo. ¿Para qué organizar una reunión si no vas a permitir que nadie la disfrute? Fastidiada, harta de las reiteradas amonestaciones de mi abuela, aproveché una de sus constantes visitas al baño para escabullirme sigilosamente hasta el cuarto de huéspedes, donde la visita se encontraba indispuesta. Aunque no sabía bien qué haría una vez que la viera, quería saber quién era tan importante como para generar ese comportamiento tan fastidioso en doña Chabela. Fuera de la vista de los invitados y de mi abuela, abrí la puerta del cuarto de huéspedes y me acerqué a la cama donde una mujer dormía plácida y profundamente al grado que, más que dormida, parecía estar muerta. Por desgracia, al acercarme a ella pude comprobar que no solamente lo parecía, sino que realmente estaba muerta. Lo que mi abuela tenía en su cuarto no era una visita indispuesta, no. Lo que ella tenía ahí era nada más y nada menos que un cadáver. ¡Un cadáver! No había duda de ello. El olor, la rigidez y el frío de aquel cuerpo lo confirmaban.
Sin embargo, pese al miedo generado por semejante revelación, quise saber de quién se trataba, pues no atinaba a comprender el proceder de mi abuela que, pidiendo que todos guardaran silencio, se atrevía a congregar a medio pueblo en su fiesta anual teniendo un fiambre tendido en su cama para huéspedes. Me acerqué cautelosamente para comprobarlo y me detuve en seco, sintiendo cómo se congelaba mi corazón, pues la reconocí de inmediato. La visita en casa de mi abuela era yo. Qué impresionante. ¿Cuántas personas vamos conociendo durante el transcurso de nuestra vida y nos damos cuenta que pueden estar viviendo así, viviendo muertos, Fíjate, muertos en vida, ¿no? fíjate, hermano, que algo que me ocurre mucho también, doy clases, ¿no? Y que me ocurre muchas veces con mis alumnos y ocasionalmente también con mis pacientes es que yo no me quiero dedicar a esto, es que me cansa hacer esto, es que quiero que se sientan orgullosos de mí, es que siempre estoy apoyando a los demás, perfecto, y los demás, y los demás, los demás, ¿no? Y la pregunta que muchas veces les hago es, ¿y tú cuándo? ¿Y quién se hace cargo de ti? ¿No? ¿Y en qué momento vas a empezar a vivir tu vida? Es que no quiero decepcionar, es que no quiero fallar, perfecto, qué bueno que haya ese interés y ese cariño por los demás, pero al final de cuentas y al final del día, tu vida es tuya y las decisiones que tú tomes durante tu vida no te las van a reclamar los demás al final de tu vida, ¿no? A quien tienes que rendirles cuentas al final de la vida y al final del día es a ti mismo. Claro, sí, me queda perfectamente claro, ¿no? Porque a final de cuentas lo único que tenemos es a nosotros mismos. Podemos tener acumulación durante toda nuestra vida. Por ejemplo, el que es empresario, pues puede acumular un gran emporio, puede hacer una gran empresa, que sí, si bien es cierto, pues va a repercutir o va a trascender en el beneficio de su familia directa, el beneficio de sus empleados y de toda la sociedad. Eso ya son trascendencias de la propia empresa, que puede convertirse como una persona como tal o tener su propia personalidad. Pero a final del día lo único que tenemos es a nosotros mismos, ¿no? Porque el día que nos vayamos a Totalmente. morir o el día que estemos muertos, pues no vamos a podernos llevar ni las empresas, ni las cuentas bancarias, ni los autos de lujo, ni nada, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, socialmente se nos ha enseñado que el éxito radica en generar, 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 nada más, ¿no? Como si estuviese peleado con lo otro. Y entonces de pronto me dicen, ¿y cómo le hago? No, es que yo no sé cómo hacerlo. Pues atreviéndose, intentando, ¿no? Explorando. Lo peor que puede pasar es que no lo logremos. Pero no haciéndolo, pues ya lo estamos garantizando, ¿no? El no lograrlo. Y a fin de cuentas, por ahí dicen que dijo Edison, el fracaso, pues no lo es, ¿no? No, no fracasé 1000 veces, aprendí 1000 maneras de no hacer, de cómo no hacer una bombilla. Exactamente. Es eso, a fin de cuentas, ¿no? Las puertas se abren si se tocan. Oye, Poncho, ¿y cuáles son esas repercusiones? Hace rato mencionabas algo que me impactó mucho, que parte de tus alumnos en tu función de docente y parte de algunos de tus pacientes como psicólogo, algunas veces te emiten esos comentarios acerca de lo que están haciendo que no lo está haciendo feliz. ¿Cuáles son esas repercusiones tú desde el punto de vista de tu profesión como psicólogo? ¿Cuáles son las repercusiones que tú has observado que tienen en las personas que viven de esa manera o que están haciendo algo que no los está llenando? Principalmente la frustración, ¿no? La frustración emocional, el sentir que se ha desperdiciado la vida muchas veces, el sentir que no se ha logrado nada. Y es difícil porque se nos enseña que lo emocional no es importante. Se nos enseña que lo emocional es secundario y sin embargo, por muy seres racionales que somos los seres humanos, la mayoría de las decisiones y los momentos más importantes de nuestras vidas tienen una carga emocional tremenda, ¿sí? Las decisiones más importantes, las decisiones más fuertes, eh, los éxitos, los fracasos, tienen una carga emocional muy, muy, muy grande
y la frustración genera una carga emocional muy negativa que no se quita. La frustración, si no se enfrenta, no se quita. Podemos distraernos, podemos hacer como que no la vemos, pero está, permanece y va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿no? De pronto se dice, es que me llegó la crisis de los 20, me llegó la crisis de los 30, la crisis de los 40. No es una crisis por la edad, es una crisis ante la conciencia de quizás no me he dedicado a lo que quería dedicarme, quizás no estoy haciendo lo que quiero hacer. Y entonces aparece la crisis, ¿no? Y puede aparecer a los 22, a los 36, a los 41, ¿no? No necesariamente tiene que ser por la edad, es a qué me estoy dedicando y a qué me quiero seguir dedicando. Es curioso cómo muchas personas entre los 30 y los 40 años, entre los 30 y los 45 años, se atreven a dar ese paso, se atreven a soltar y decir, pues lo voy a intentar, ¿no? A mí me llama mucho la atención la cuestión de Murakami, este escritor japonés, que es el más traducido actualmente, siglo XXI. Él vivía muy a gusto, tenía sus ingresos seguros en un bar, y él lo narra, ¿no? Vivía bien con su esposa, y un día la confronta y le dice, es que yo no soy feliz, yo no quiero ser barista. Dice, bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? Yo quiero ser escritor. O sea, alguien más allá de sus 30 que nunca había escrito nada, dice, yo quiero ser escritor. Dice, bueno, ¿y qué sugieres? Vendamos el bar, nos da para vivir unos meses, me da tiempo de vivir una novela y ya. O sea, además, ¿no? Tan fácil es lo que nos dicen. Ay, no, no, no es así de fácil. Pues bueno, este señor vive de sus novelas actualmente y es el escritor japonés más traducido y más vendido del siglo XXI, ¿no? Claro, no es tampoco así de que, ay, bueno, ya luego y ya, me atrevo y me enfrento a fracasos y me enfrento a situaciones y tengo que aprender mucho, pero es algo que también hacemos si nos dedicamos a vivir toda una vida en una oficina. También tenemos que aprender, también tenemos que enfrentarnos, también tenemos el miedo, ¿no? De ser corridos. Claro. O sea, el esfuerzo es el mismo, pero una cosa te está generando aprendizajes en algo que te apasiona y el otro es aprendizaje solamente para seguir sobreviviendo. Decían una carta que le escribieron a George Washington, si mal no recuerdo. Voy a investigar el dato para ponerlo de manera certera, pero decían eso, ¿no? De ahí viene la frase de que lo único certero en esta vida son dos cosas, la muerte y los impuestos. Eso realmente es lo único certero que tenemos, ¿no? Es lo único que no nos libramos de ello, de la muerte y los impuestos, ¿no? Totalmente, totalmente. Digo, la cosa es atreverse a fin de cuentas, ¿no? Es raro obtener el éxito en una primera instancia, pero es seguir, es seguir, es seguir, ¿no? Precisamente porque no hay nada seguro, pero también es seguro que si no lo intento, jamás lo voy a obtener, ¿no? Yo quise ser escritor desde mi adolescencia y mis padres, que creo que andan conectados por aquí, no me dejarán mentir, forman parte de mi club de fans, no me dejarán mentir, ¿no? Yo en la adolescencia les dije, yo quiero ser escritor y yo voy a cambiar el mundo y yo me voy a dedicar a eso. Y empecé a escribir cuentos desde mi adolescencia, ¿no? Y bueno, mi novia también está conectada, no le gusta que la mencione y que diga estas cosas, pero bueno, lo estoy haciendo. Hace 2 años se abrió la oportunidad, esta historia la cuento una y otra vez, porque esto que estoy diciendo de manera tan natural, también me lo tuve que decir a mí y confrontarme a mí mismo y decir, tienes que moverte, ¿no? Hace 2 años se abrió el concurso de cuento Indira, de cuento corto Indira. La convocatoria era muy atractiva y yo dije, quiero participar, ¿no? Y la primera persona a la que se lo comenté fue a mi novia. Y me dice, pues vas, ¿no? Y a los 3 días, no, pues es que ni voy a ganar, ¿no? ¿Para qué le entro? Bueno, pues no vas. Y a los 3 días otra vez, pues es que sí quiero, es que está padre y demás. Pues vas, ¿no? Ella también ya sabía que yo quería ser escritor. Y así estuve como 2 meses, quiero, bueno, no quiero, bueno, no, no, hasta que un día esta confrontación y esto que yo estoy diciendo, también ella me confrontó y me dijo, a ver, ¿quieres dedicarte a la escritura, sí o no?
Ya deja de estar molestando, ¿no? O sea, Ajá, claro, claro, ¿no? Y me dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que pierda. Pues no has ganado de todas formas, ¿no? claro. Y me aventé. La cosa es aventarse, ¿no? A fin de cuentas. Y a partir de ahí he participado en varios concursos, he sido finalista en algunos, nacionales, internacionales, he sido de los últimos en otros, nacionales, internacionales, y en ese fui el ganador, ¿no? La cosa es tocar puertas, pero atreverse, ¿no? Me dicen, es que ganarse la lotería es imposible. Si no compras boletos, sí. Exactamente. Y fíjate que yo atiendo más a la suerte. Yo regularmente cuando me saca la lotería va a ser de verdad por un acto de suerte, porque yo jamás compro boleto. Entonces, si me la saco sin comprar boleto, de verdad va a ser suerte. Ya cuando Claro. va a ser estadística, va a ser probabilidad, ¿no? Fíjate, Alfonso, que dijiste algo muy interesante, cómo de repente este tipo de charlas se van a dar en un contexto así, muy casual, muy entretenido, pero yo siempre he pensado algo que de hecho repito mucho en los foros a donde me invitan a veces, y digo que nosotros como seres humanos somos un cúmulo de experiencias. Somos la suma de los sí y los no que hemos dicho en toda nuestra vida. Entonces, como ese cúmulo de experiencias nos ha formado, debemos de ser muy acuciosos en las experiencias que acercamos a nuestra vida. Y por supuesto que grandes experiencias nos las dan terceras personas. Ahorita mencionabas, lo traigo a colación por lo que decías de Diana, que tengo el gusto de conocerla, y que no le gusta que la menciones. Seguramente en este foro se van a mencionar a muchas personas. Voy a tratar por todos los medios de no dar nombres, obviamente porque no está padre ventilar asuntos que no me permiten ventilar a lo mejor, pero fíjate que quiero platicarte una experiencia que a mí cuando la escuché me impactó muchísimo. Y fue escuchar a una persona, a un joven, decirme o platicarme que había renunciado a su empleo. Era un muchacho con recién egresado, no recién egresado, pero sí con la preparatoria terminada, donde tenía un salario aproximadamente en una industria farmacéutica, tenía un salario entre 10, 12 mil pesos, yo calculo. Obviamente para alguien que termina la preparatoria y que no tiene más estudios que eso, un sueldo de 12 mil pesos, créeme que es bastante bueno, ¿no? Tú y yo lo sabemos porque conocemos profesionistas que contratan por 6, 8 mil pesos. Y dentro de este análisis, un día me platicó que había renunciado a su trabajo. Dije, oye, ¿por qué renunciaste? ¿Ya tienes otro mejor o conseguiste otro donde te pagan más? Y me dijo, no, renuncié porque no me hacía feliz. Yo me fui de espaldas, de verdad. O sea, dije, a ver, ¿cómo que no te hacía feliz? Y por eso renuncias. Pero después recordé cómo era yo cuando tenía 18, 20, 21 años y yo jamás recuerdo que haya encontrado mis opciones de empleo porque me gustaran. Yo las escogía por la plata que me pagaban. Yo las escogía por el salario. Entonces, para mí, si era un salario bueno, yo lo tomaba. O sea, no me importaba que no me hiciera feliz. A mí me hacía feliz el dinero. Claro, tenía 20 años. Hoy me hace feliz otro tipo de cosas, no el dinero. Pero, pero qué importante es eso de lo que platicamos, ¿no? Dedicarte realmente a lo que te hace feliz. Y yo en ese momento, ya cuando lo reflexioné, dije, wow, yo quisiera haber sido igual de sabio como es este muchacho. ¿Por qué? Porque a lo mejor está en el camino correcto. Yo elegí los empleos por la plata que me pagaban. O sea, qué cosa tan fría, ¿no? Elegir un trabajo o una profesión por el dinero que gane. El día de hoy a lo mejor escogería por lo que me apasiona, ¿no? Sin duda lo hago, ¿no? Al día de hoy. Claro, y que no están peleados, ¿no? Hay muchas personas que viven sumamente bien dedicándose solamente a lo que les apasiona. El punto es que si solamente mueve la cuestión económica y no hay este gusto, no hay esta pasión, el gasto, el costo emocional y de salud física incluso es muy, muy grande, ¿no? Durante 3 años estuve trabajando en una secretaría donde tenía muy buen puesto, donde mi nombre era reconocido ya a nivel regional, estatal, y empezaba a sonar a nivel nacional. El sueldo era aceptable, ¿no? Pero todos los días, te lo juro, me levantaba con un dolor de estómago. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cuál es la situación incómoda que voy a vivir? ¿No? El estrés constante, el estrés constante, el estrés constante.
Y estuve pensándome un año completo en renunciar, ¿no? Finalmente renuncio y se me pregunta, ¿y a qué te vas a dedicar? Escribir cuentos y dar clases, ¿no? Entonces dicen, y mucha gente, ¿no? ¿Cómo renuncias a un nombre de prestigio, a un puesto directivo por dedicarte a esto? Pues básicamente es, no me gusta despertarme con miedo, con angustia todos los días, con dolor de estómago todos los días y dejar de lado, relegar todo aquello que me hace feliz. Claro, es parte Y de, ojo, como decía, no me fue bien al principio, ¿no? Entré a trabajar en una escuela donde hacía de todo menos trabajo de psicólogo y menos escribir cuentos y demás. Pero es como mencionaba hace rato de Edison, ¿no? Fui aprendiendo que no. claro, y es parte de lo que enriquece la vida y es donde hablamos que la construcción de cualquier ser humano torna en base o con base a las experiencias que adopta, ¿no? A las experiencias que se atreve a dar y a las experiencias que se atreve a vivir sobre todo, ¿no? Y es parte de esos relatos. Parte de esos relatos, así como relatos de un cuadro parisino, ¿te suena? Me suena, me suena. Me dicen, ¿por qué escribes cuentos? Pues porque como en la vida todo es posible, ¿no? Entonces, compartimos, compartimos el cuento para todos ustedes. Venga, Alfonso, relato de un cuadro parisino. En la sala de su casa había colgado un cuadro impresionista donde aparecía pintado un café parisino con unos cuantos comensales en las mesas que daban a la calle, y en esta unos pocos transeúntes. Llovía, quizás por eso había tan poca gente. ¿Que cómo sé que era parisino el café? Bueno, pues porque al fondo se perfilaba la Torre Eiffel. Pues bien, todos los días se dedicaba unos cuantos minutos para perderse en la contemplación de dicho cuadro. Decía que perderse en él, entre sus calles y sus cafés, le permitían despejarse, relajarse y encontrarse consigo mismo. Además, imaginaba cómo era sentarse en ese café, con la llovizna cubriéndolo, y degustar un espresso y un pan con chocolate mientras contemplaba a la distancia la Torre Eiffel. Era una rara costumbre que tenía, pero vamos, ¿quién no tiene un hábito que raye en lo extravagante? El problema no era este. El problema se vino cuando pasaron 9 días seguidos en que no apareció por el trabajo, ni visitó a su familia, ni contestó el teléfono. Pensando lo peor y ante el testimonio de la siempre vigilante vecina de que en ningún momento lo había visto salir de casa, sus allegados acudieron a esta. Como pudieron, abrieron la puerta y entraron. Recorrieron la casa, se asomaron debajo de la cama, en el patio, en el baño, en el closet, pero no había rastros de él. Al cabo de un tiempo y ante tanta conjetura, se reunieron en la sala para discutir las posibles opciones de lo que estaba pasando. Fue en ese momento que vieron cómo, dentro del cuadro, se acercaba una silueta que no les era del todo desconocida. Era él. Ante el asombro de los presentes, salió de la pintura y les explicó que se había cansado de contemplar el cuadro y que se había adentrado a este para degustar un café conjuntamente con un pain au chocolat bajo la llovizna francesa, y que, entrados ya en gastos, pues decidió perderse por entre las calles parisinas hasta llegar a la base misma de la Torre Eiffel. Una vez hecho esto, buscó una pensión barata donde pudiera pasar unas cuantas noches. Pasado el tiempo acordado, regresó a su casa entonando una melodía francesa que había escuchado y aprendido por ahí. Su sombrero y su abrigo tenían frescas gotas de lluvia que avalaban su versión. Ante la estupefacción de todos los presentes que se negaban a dar crédito de lo que oían, pese a haberlo visto salir del cuadro, sacó del bolsillo de su abrigo una larga bolsa de papel estraza, de la que comenzó a sacar pequeños panes au chocolat franceses, que repartió a cada uno de los presentes. Hecho esto, agradeció la visita de los mismos y educadamente, dejándolos en su casa, se marchó a dormir. Quiero aclarar dos cosas. La primera no es tan necesaria, ¿no? Mi francés no es bueno. Y segunda, este cuento precisamente ganó el segundo lugar en un concurso de una editorial este año de microficción. Qué Relato maravilla. de un cuadro parisino. Qué maravilla, sobre todo es aparte de expresar
o de representar todo el talento que tienes para compartir con tus escritos, Poncho, aparte te traslada al sentimiento que podría vivir esa persona que se dejó llevar o que se dejó adentrar en ese cuadro parisino, ¿no? Y cuántas veces soñamos despiertos, ¿no? ¿Cuántas veces soñamos despiertos o cuántas personas podrá haber? A mí en lo personal trato de que no me pase. Hace muchos años que no me pasa porque, insisto, tengo la fortuna de hacer lo que me da la gana. Entonces, eso me permite ser feliz, ¿no? Y estar satisfecho conmigo mismo. Pero ¿cuántas personas sueñan despiertos y cuántas personas pueden levantarse por las mañanas y decir, maldita sea, otra vez tengo que ir a trabajar, ¿no? O tengo que ir Claro, a ¿no? un negocio que odio, ¿no? Porque hay muchísimos problemas o porque me lo heredó mi papá, ¿no? Y pues porque era tradición familiar dedicarme a eso, ¿no? Es impresionante la cantidad de personas que el domingo en la noche publican en sus redes, mañana es lunes, ¿no? Y es una tragedia tremenda porque voy a tener que dedicarme a lo que no me gusta. Bueno, pues Exactamente. mañana es lunes, qué padre, y seguimos dedicándonos a lo que nos gusta, ¿no? Yo desde hace 18, 19 años contemplaba mi cuadro, ¿no? Quiero ser escritor. Y ahí estuve. Y hace 2 años me atreví a adentrarme en él. Y una de vivencias. Recibiste, ¿cómo fue ese proceso, Poncho? Tú recibiste, ahorita se me vino a la mente lo que decías cuando eras adolescente, que les dijiste a tus papás, quiero ser escritor o algún día me gustaría ser escritor. ¿Alguna vez recibiste críticas positivas o negativas, cualesquiera que sean? ¿Recibiste críticas acerca de quererte dedicar a ser escritor? Fíjate que en lo general, en los amigos allegados y en la familia, en ningún momento fueron críticas negativas. De vez en cuando sí venía la recomendación, ¿no? De, bueno, pero piénsalo, pero acompañado de, si quieres hacerlo, adelante, ¿no? Incluso mis padres en algunos momentos de la adolescencia me llegaron a regalar bolígrafos. ¿Qué quieres ser escritor? Escribe. Yo escribía para mí y lo compartía con los amigos allegados también, y la mayoría me decía, es que escribes muy bien, o sea, deberías dedicarte a eso. Pero estaba tan instalado en esta cuestión de no es productivo, de esto no se vive, que pues muchas gracias y ahí queda, ¿no? O sea, sí Claro. había también las personas que ocasionalmente llegaban y te decían, no, es que no pienses ni dedicarte a eso, pero eran mínimas y no eran tan cercanas. Quiere decir entonces que es bueno tener un plan B o tener una red de salvamento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escuchado de muchos casos, no sé si fue el tuyo, pero he escuchado muchos casos que el hijo dice, no, no, pues es que yo quiero ser pintor y quiero dedicarme a ser pintor. Y los papás le dicen, sale, dedícate a la pintura, es más, te pagamos clases para que vayas, estudies, pero primero sacas un título, ¿no? O primero estudias tal cosa, o primero te gradúas, ¿no? Eso no es malo, es como tener un plan B, una red de salvamento, o tener también una posibilidad de vivir de algo más frío, pero que te deje lo suficiente para poder compaginarlo a la par con lo que te apasiona, ¿no? Con lo que te gusta, ¿no? Claro, totalmente. El error no es tener esa red de salvamento, ¿no? De hecho, es hasta prudente tener una red de salvamento, sobre todo, digo, por muy experimentado que sea un trapecista tomando esta analogía, siguiéndola, la red de salvamento nunca está de más. El error consiste cuando creemos que la red de salvamento es el lugar donde se tiene que caminar toda la vida y que por tener ese plan B nos olvidamos por completo del plan inicial. Ese es el error y eso es lo que genera el estancamiento, ¿no? Yo puedo decir, ok, me estoy dedicando a esto en lo que lo otro arranca, en lo que lo otro, mi pasión, empieza a dar sus frutos. Un árbol toma años en dar frutos, ¿no? Sobre todo si lo plantas desde semilla, desde que siembras la semilla, tarda años. No te vas a sentar a ver cómo crece, ¿no? Hay que hacer cosas, hay que procurarse y demás. Pero si por hacer todo esto te olvidas por completo del árbol, generas esta frustración acá, porque entonces ya es una obligación y el árbol se muere. Y cuando por fin lo vemos es, ¿qué hice? Se me olvidó. ¿Dónde estaba, no?
sea, no hay que olvidarnos de esa pasión. Ese es el punto. Cuando por dedicarme al plan de salvamento, asumo que es el único. Y siempre hay opciones, ¿no? Nada es inamovible, todo es dinámico, ¿no? Y todo cambia. Claro. Y creo que un síntoma muy claro es lo que acaba de sucedernos hace algunos meses, ¿no? Que hizo que todo cambiara. Y ahí nos dimos cuenta de cosas que antes no vislumbrábamos y que hoy están siendo una realidad. Dentro de esa realidad, quiero aprovechar para decirles a todos los que nos están viendo y escuchando que en la parte inferior de su pantalla de Zoom hay un recuadro para preguntas y respuestas. Quien guste ir planteando ahí sus preguntas en unos momentos más, ya que estemos muy cercanos a la conclusión de este webinar, estaremos contestando o estará nuestro invitado de lujo, estará contestando estas preguntas. Entonces, Alfonso, de manera práctica, de manera pragmática, yo recuerdo cuando yo decidí ser emprendedor ya ligeramente, yo pensaba en aquel tiempo que había empezado tarde. La verdad es que después de indagar mucho al respecto y después de ver o de observar experiencias ajenas, me di cuenta que los emprendimientos mejores vienen después de los 40 años. Por lo que, bueno, ya me queda la esperanza de que cuando los cumpla ya podré tener más éxito. No, no es cierto. No, nada de eso, ya los pasé, ¿no? Ya hace mucho. Pero dentro de esa reflexión, Alfonso, yo recuerdo que cuando decidí emprender, pasaron 5 meses y yo no ganaba un peso todavía con mi primera empresa, que era una empresa de consultoría. Recuerdo perfectamente que mi madre antes de fallecer, hace 2 años falleció mi madre, pero antes de fallecer, cuando empecé a emprender, ella siempre me echaba muchas porras, ¿no? Y me decía, no, espérate, ves que vas a ver. Mi madre era una persona muy católica, muy creyente, y siempre me decía, es que yo diario en las mañanas rezo y le pido a Dios porque te vaya bien. Entonces yo no creía mucho en eso porque nunca me he dejado llevar, no solamente por los rezos, prefiero hacer más que rezar. Pero yo recuerdo que un día mi padre me invitó a comer a su casa y en la comida, en la sobremesa, me preguntó, oye, hijo, ¿y cómo te va con tu empresa? Yo, no, fíjate, pa, que ya tengo prospectados a 50 clientes, he mandado 50 o 60 proyectos o propuestas de proyecto para trabajar, ¿no? Ah, oye, qué bien. ¿Y ya tienes alguna concretada? No, todavía no, pero ya muchas pintan como que bien. Y recuerdo muy bien que mi padre me dijo, oye, ¿y por qué no te dejas de tarugadas y te pones a trabajar? O sea, ¿por qué no te dejas de tarugadas de emprender y te buscas un empleo? Entonces, en ese momento yo comprendí que la perspectiva de las personas es justamente en función de las experiencias que viven. Mi padre, gracias a él, aprendí a ser muy buen trabajador y gracias a él aprendí cómo se trabaja en el mundo corporativo. Mi padre siempre fue empleado de compañías, tuvo puestos gerenciales y demás, pero siempre se dedicó a ser empleado de una empresa. Fue muy buen empleado y se jubiló siendo empleado de una empresa. Pero jamás en mi familia nadie, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni mi tatarabuelo, tuvieron la loca idea de emprender una empresa. Yo soy el primero en toda mi generación o en toda mi familia, por lo menos paterna y materna seguramente también, que se le ocurrió emprender. Entonces, recuerdo muy bien esas palabras porque es parte de la credibilidad de la que hablamos. Si nosotros pudiéramos, si Alfonso pudiera darle a las personas que nos están escuchando y a las que nos van a escuchar los detalles más importantes o más relevantes, prácticos, pragmáticos, de cómo compaginar la pasión con la forma de vida o con la profesión, ¿cuáles serían, Poncho? Yo creo que principalmente no perder de vista qué es lo que nos apasiona, generarnos tiempo para dedicarnos no solo a lo que nos apasiona, sino también a nosotros mismos, ¿no? Tiempo para consentirnos, tiempo para apapacharnos, tiempo para descansar, tiempo para hacer cosas que nos gusten, aunque sean recreativas. Y no permitirnos que la otra actividad, en caso de esta red de seguridad, nos absorba toda la energía física. Porque entonces sí, estoy tan agotado que ya no puedo dedicarme a otra cosa.
¿no? Eh, en el momento en que nos empieza a consumir desde lo físico esta actividad, yo diría algo hay que revisar, ¿no? Porque el resultado nos aleja mucho de la felicidad, de la paz, de este estado de calma que todos buscamos a fin de cuentas, ¿no? Y es Claro. algo que aprendemos a postergar muchísimo. O sea, la felicidad, la paz, la tranquilidad puede esperar, puede esperar, puede esperar. Eh, claro, no se trata de renunciar ciegamente a esta red de seguridad, pero sin que nos absorba al 100%. Concretamente sería eso, ¿no? Los horarios son muy importantes. Tan importante es el trabajo, porque es importante, como el descanso, como los tiempos para uno mismo, como la recreación, ¿no? Se tiene mucho esta creencia de que el egoísmo es algo malo. Entonces, cuando yo sugiero, ¿y cuándo te dedicas a ti? Es que eso es egoísta. Pues sí, pero es que incluso para poder estar para los demás y para hacer las cosas bien, primero tenemos que estar bien nosotros mismos, ¿sí? Si no, no es posible. Los tiempos de recreación, los tiempos de descanso también son necesarios. Hay algunas prácticas de diferente índole que hacen la analogía o la alegoría de una regla de 24 pulgadas, seguramente la conoces, donde 8 horas, si dividimos esa regla de 24 pulgadas en 3, son 8 partes proporcionales. 8 para el trabajo, 8 para la recreación o para hacer lo que te apasiona en este caso, y 8 para el descanso, para la regeneración del cuerpo y la mente. Eso es de lo que hablas, ¿no? Mucho de atender ese balance, ¿no? Ese balance, ese equilibrio, es que si nos vamos hacia cualquiera de los extremos, se genera el desequilibrio y es un caos, ¿no? Buda lo decía, lo importante no es la vida de renuncia, la vida zeta ni la vida de excesos, es el justo medio, el punto medio, que es lo difícil de encontrar muchas veces. Y aparte el postergar la felicidad de repente se convierte en algo que es cotidiano, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que ahora que me compre el coche que quiero, voy a ser muy feliz. O ahora que tenga la casa de mis sueños, que la pueda construir, ahora sí voy a ser feliz. Y es que ahora que logre esto en mi negocio, ahora sí me voy a dedicar a disfrutar con mi pareja o a disfrutar con mis hijos y ahora sí voy a ser completamente feliz. Y de repente vamos queriendo lograr cosas materiales o queriendo acumular cosas que no tiene nada que ver con nuestra felicidad, que nos damos cuenta al final de nuestra vida que se nos fue esperando a que llegara ese momento para ser felices, ¿no? Y disfrutarlo, ¿no? Totalmente, totalmente, es algo que puede esperar. Pero de niños nos dice, no te rías, no corras, no te emociones, espera, ¿no? Ok, espero. Y en la adolescencia, no, ahorita no tienes ni idea, espera, ¿no? Y empezando la adultez, es que ahorita tienes que generar tal cosa, espera, ¿no? Y vamos esperando, 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 dando por supuesto que algún día va a llegar. Y no es que llegue, se construye, se trabaja por él, se va forjando, ¿no? A fin de cuentas. Parte de los deseos cumplidos, ¿no? A fin de cuentas, todos tenemos esos deseos. Venga, Entonces, compártenos parte de ese les deseo cumplido. comparto este cuento que es deseo cumplido. El muchacho se despierta tarde, como de costumbre, para ir a trabajar. Se despereza lentamente y a regañadientes se obliga a sí mismo a levantarse de la cama y encaminarse al cuarto de baño para darse una rápida ducha. El agua está fría, por lo que la deja correr un poco. Mientras espera, se dirige a la cocina donde se prepara su café que acompañará con un par de galletas rancias que tiene en la alacena. Definitivamente la crisis ha golpeado también su bolsillo y las pocas reservas están por agotarse. Mientras apura su café, percibe un olor muy intenso y desagradable. Se dice a sí mismo que, aunque sean los últimos víveres, regresando del trabajo hará una limpieza general para sacar lo que sea que se esté descomponiendo ahí adentro. Al terminar el café, regresa al cuarto de baño y ahora sí se ducha rápidamente. Al cerrar la llave de agua, escucha un ruido proveniente de la sala, y el olor desagradable se le presenta aún más intenso. Sin terminar de secarse siquiera, sale rápidamente del cuarto de baño y se dirige a la sala de su casa. Es entonces cuando lo ve. Grande, majestuoso, calmado, con una luenga barba que casi llega a rozar el suelo, examinando cautelosamente cada uno de los cojines de los sillones, se yergue frente a él un mítico elefante mágico.
Pese a conocer la leyenda que ha sido contada de generación en generación por toda su familia y por todas las familias del pueblo, el muchacho se impresiona. No es lo mismo tener la información empírica de un extraño ser mágico a ver uno en vivo y a todo color frente a tus narices, que no deja de percibir el nauseabundo olor en la sala de tu casa. Como es natural en estos casos, el muchacho se queda en shock unos instantes, lo suficientes como para que el elefante repare en él y le haga una seña, a modo de saludo, con su trompa, para después seguir como si nada explorando los cojines de la sala. Esto le permite al muchacho respirar y recobrarse, al menos de una manera inicial, de la impresión que le ha dejado tal hallazgo. Rompiendo el trance, hace memoria de lo que la leyenda dice. Palabras más, palabras menos, y si su memoria no le falla, quien quiera que se encuentre con un elefante mágico ha de lazarlo de la trompa, y entonces el elefante le concederá cuantos deseos se le ocurran a quien lo lace. Por lo que, sin hacer ruido siquiera, aguantando la respiración para no distraer al elefante, el muchacho se dirige al cuarto de los triques, donde, entre otras muchas cosas, hay una cuerda desgastada. La toma entre sus manos y, formando un lazo, se dirige hacia la sala, donde el elefante se ha sentado cómodamente sobre uno de los cojines y, con los ojos cerrados, medita profundamente. Es la oportunidad perfecta, se dice el muchacho, para lazar la trompa del elefante y cumplir todos sus deseos. Cautelosamente se acerca al elefante y, antes de lanzar el lazo, se detiene a contemplarlo. Aún no cae en la cuenta de que el desagradable olor ha desaparecido. Observa sus colmillos, su larga trompa, la barba que cae del sillón, la enorme frente que parece un tanto desproporcionada para las dimensiones del elefante, las arrugas que surcan su rostro, las ojeras debajo de sus ojos de elefante. Bien visto, no parece ni tan mítico ni tan mágico, sino que más bien parece un elefante feo, muy feo. Pero por alguna extraña razón no puede dejar de verlo. Observa la calma con la que respira, la paz que transmite, la sonrisa que se dibuja en sus labios. Pareciera que, pese a lo feo y pese al hecho de que en cualquier momento puede ser capturado, el elefante parece ser un elefante apacible y feliz. Y eso cautiva al muchacho. No podría. No podría de ninguna manera romper esa paz y esa felicidad que se respira en la sala. Ahora sí, el muchacho hace conciencia de que el mal olor se ha ido, y tras exhalar un suspiro, sonríe junto al elefante mientras sigue contemplando extasiado hasta que éste lo interrumpe. Si no vas a hacer nada con ese lazo más que quedarte allí parado con tu cara de tonto, será mejor que te sientes en uno de los cojines y medites conmigo. Apenado, y sintiendo que ha hecho el ridículo, el muchacho se sienta atropelladamente en uno de los cojines que el elefante no ha utilizado y trata de imitar la postura del elefante para meditar junto a él. Abriendo sus ojos cada 3 o 4 segundos, lo mínimo para comprobar que el elefante sigue ahí, el muchacho trata de copiar en todo al elefante. Sin embargo, es evidente que es un ignoto en la materia de la meditación, porque por más que lo intenta no consigue alcanzar esa paz y esa felicidad que el elefante irradia. Después de varios intentos, el muchacho logra calmarse a sí mismo y quedarse con los ojos cerrados en profunda meditación. Cuando, pasados unos minutos, abre nuevamente los ojos, se encuentra con que el elefante no se ha ido y que sigue en la misma postura, con la misma respiración calmada y la misma sonrisa de felicidad plena en los labios que se irradia por toda la casa. El muchacho sabe que ha de marcharse a trabajar y que a fin de cuentas no le corresponde distraer de sus labores al mítico elefante mágico, que seguramente está haciendo lo que los míticos elefantes mágicos saben hacer. Por tanto, el muchacho se incorpora sigilosamente, termina ahora sí de vestirse, y sin hacer ruido apenas se marcha de la casa, dejando en ella al elefante que medita. Cuando por la tarde el muchacho regresa a su casa, el elefante ya se ha ido. Los cojines se encuentran acomodados, la casa limpia, y justo en el medio de la sala una piedra roja como rubí que reza así: quien quiera que se encuentre con un elefante mágico ha de dejarlo ser y no lo utilizará para provecho propio. Cada uno tiene sus dones y cada uno utilizará los suyos propios para recorrer su camino. Cada uno respetará los dones ajenos,
pues de esa manera serán más útiles para el mundo. El muchacho entiende. Toma la piedra entre sus manos y la lleva al pecho. Se siente cálida y transmite paz. Es un buen regalo, se dice. A fin de cuentas, la mayoría de las personas desean la paz y casi nadie ve cumplido ese deseo. El muchacho sonríe. Su sonrisa se incrementa cuando al entrar a la cocina se encuentra con que las galletas rancias han desaparecido y en su lugar hay una nota de agradecimiento por el alimento de parte del elefante y un par de paquetes de galletas nuevos. El muchacho se prepara un café y lo acompaña con un par de estas galletas. Una suave sensación de paz se respira por toda la casa. Fin. Qué importante es poder atrapar esos sueños, ¿no? Poder trabajar para Totalmente. atraparlos, ¿no? Y es necesario, ¿no? El mundo necesita de los soñadores y de personas que sigan esos sueños. Necesita de gente apasionada que se dedique a lo que le gusta y que se atreva. Lo que decías, ¿no? Lo que decíamos hace rato, postergamos la felicidad, postergamos la paz, ¿no? Como si no fuese algo importante, como si ahorita si hay tensión no podemos relajarnos. Precisamente, ¿no? Dicen que decía Napoleón, despacio, que llevo prisa. Y es necesario poder tener la capacidad de, ante el caos, ante las catástrofes, sentarnos y sobre todo en esos momentos buscar nuestra felicidad, buscar nuestra paz, no irnos a este descontrol. Es cuando más caótico, cuando más, no caótico, cuando más agresivo, violento está el mundo, más necesaria es la paz, ¿no? Y la paz se adquiere mediante estas pequeñas satisfacciones. Ahí se encuentra también. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Poncho. Estamos perfilándonos casi al final de este capítulo, pero antes de que finalicemos, Poncho, quiero compartirte algunas preguntas que nuestro auditorio, que las personas que nos ven y nos están escuchando han realizado dentro de esta caja de preguntas y respuestas de esta plataforma. La primera de ellas, de un espectador anónimo, dice, ¿qué pasa si no tienes claro tu propósito? Perfecto. El no tenerlo claro nos ayuda entonces a seguir indagando, a seguir investigando. Yo creo que es padrísima esta parte de no tenerlo claro, porque entonces el abanico de opciones es inmenso. Buscar, ¿no? Mientras estemos vivos, la búsqueda es posible. Entonces, puede ser que no lo tengamos claro, ¿no? Hay gente que tiene claro su propósito desde los 8 años, desde los 15 años, hay quien lo encuentra hasta los 60. No se trata de una carrera contra el tiempo. Se trata de explorar porque... No es un solo propósito nada más, ¿no? El propósito puede ir mutando, puede ir cambiando, o puede haber muchos propósitos, no solamente uno, ¿no? Claro, y vamos encontrando. Yo siempre he dicho, la vida puede ser una sentencia de muerte o puede ser una aventura maravillosa. Y dentro de esta aventura podemos encontrar y experimentar cosas que esto no me gusta y, caray, esto como que me apasiona. Entonces la idea es, si no se ha encontrado el propósito o los propósitos, seguir buscando. Están ahí, van a aparecer. Exactamente. Siempre y cuando los busquemos. Decíamos que parte de la creación, de la formación, del crecimiento del ser humano es que somos un cúmulo de experiencias. ¿Qué necesitamos para encontrar un propósito? Desde mi muy particular punto de vista, experimentar, conocer cosas diferentes. Las personas con las que me relaciono, ¿qué me están dejando? ¿Son personas proactivas o son personas que comparten mi filosofía? ¿Son personas opuestas a mi filosofía, pero que me hacen crecer? Las experiencias, los libros que leo, ¿no? Son libros que me apasiona leer ese tema. Seguramente cuando hacemos lo que nos apasiona encontramos invariablemente nuestro propósito. Eso da para un programa entero, ¿no? Encontrar el propósito. Sí. Y se va retroalimentando a fin de cuentas. Tenemos otra pregunta, mi querido Poncho, de Carlos Díaz. Dice, ¿apasionarse con la vida o vivir con pasión? Caray, yo quitaría el o, ¿no? A fin de cuentas... Voy a leer nuevamente, con base a tu propuesta, apasionarse con la vida y vivir con pasión. Y vivir con pasión, ¿no? Porque a el fin de cuentas hay una gran diferencia entre estoy vivo a solamente existo.
¿no? Y regularmente hasta lo decimos, ¿no? Cuando estamos realmente involucrados con todos nuestros sentidos, con todo nuestro ser, lo decimos, es que me siento vivo. No puede ir la vida sin pasión. Excelente. También nos hacían la pregunta de si ya sabes el propósito, ¿cómo uno comienza a organizarlo? Desde tu perspectiva. Experimentando, ¿no? Experimentar. También experimentando, tocando puertas, intentando. Y también algo, y esto se lo aprendí mucho a una maestra que tuve en la carrera, confía también en tu intuición. Muchas veces te estará guiando por donde debe de ser, ¿no? Es que suena exagerado. Inténtalo, inténtalo. Lo peor que puede pasar es que no sea por ahí. Intentamos otro camino, ¿no? Fíjate Es que que experimentando. algo que me ha funcionado en los últimos años desde que lo aprendí, desde que se lo escuché a alguna persona, no recuerdo a quién, honestamente, pero aprendí que las cosas que más te dan miedo son las que más te hacen crecer como persona y profesionalmente. Y eso ha sido una máxima para mí de vida porque desde hace muchos años las cosas que más me dan temor a hacer son las que hago, son las que hago, Claro, porque son las es donde claro, más claro. he aprendido. Porque por ahí hay algo, claro que por ahí hay algo, ¿no? Tengo mi columna semanal. Empezó aquí, ¿no? Ay, pues estaría padre el que cada semana estar publicando y demás. Pues voy a escribir a ver qué tal. Y otra vez me iba a decir, no, es que no me van a aceptar. Órale, inténtalo. Escribí un viernes para proponer esto. Y me dijeron, va, comienzas el miércoles. Oye, pero no me vas a entrevistar. Comienzas el miércoles, punto. Así se encuentra también, si uno no se atreve, ¿no? Claro. No se abren las puertas. Atreverte, dejar de lado el qué va a pasar si, el qué va a pasar si no me aceptan, qué va a pasar si no funciona. Lo peor que puede Y el pasar qué es que dirán. no lo hagas, ¿no? Y el qué dirán también hay que dejarlo de lado. Porque Exactamente, desde fuera es muy fácil opinar en la vida de los demás. Yo haría esto, pero no lo estás haciendo. No lo estás viviendo tú. es correcto. Tenemos un último comentario que quiero leerlo. Dice, no es pregunta, nos felicitan, quiero felicitarlos. Alfonso, soy tu admirador atrás de la fila de tu familia y escribes maravilloso. Ese es el último mensaje que nos dejan. Y si no hay ninguna otra pregunta, bueno, vamos a ir perfilando este programa, este primer capítulo. Quiero felicitarte, mi querido brother, por acompañarme en esta locura. La verdad es que, como te lo decía hace algunas horas, esto ha ido mutando, esto ha ido transmutando. Pensaba ser algo muy simple, muy orgánico, muy sin chiste, muy sencillo, y se ha convertido en algo grande y seguramente irá creciendo con la magnífica aportación de personas tan talentosas y tan valiosas como lo eres tú, mi querido Alfonso de la Cruz. Este programa está concebido desde la plataforma de Alberto Escobar, Business Alchemist. ¿Por qué Business Alchemist? Bueno, porque me considero un alquimista de negocios. Soy bueno para los negocios. Los alquimistas desde hace muchos siglos, parte de su función o parte de lo que buscaban era transmutar el plomo en oro, es decir, convertir el plomo en oro. Esta tarde quiero agradecer a todos los que nos escucharon y todos los que tomaron una hora de su tiempo, una hora de este martes para poder compartir con nosotros esta locura y agradecerles infinitamente estas aportaciones que han realizado por medio de las preguntas y también agradecerles por esta hora de tiempo que nos han regalado tanto Alfonso de la Cruz como a un servidor. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo, donde en este programa lo que buscaremos es justamente lo que buscaban los grandes alquimistas de antaño, transmutar del plomo al oro. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Beto. Y nada más cerrar con esto. Hace algunos días estaba platicando con una persona muy querida. Y le decía, es que ya no estamos en momentos de vida para imitar o andar pretendiendo ser cosas que no somos, ¿no? Ya estamos en un momento de dejar de negar lo que somos y dejar de menospreciarnos también a nosotros. Hay que atrevernos a ser nosotros mismos.
No hay tiempo. La vida es muy corta como para desperdiciarla en tonterías. Se pasa tan corta como un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, hay que aprovecharla de la mejor manera posible y siempre sin dejar de lado el transmutar del plomo al oro. Alfonso, muchísimas gracias. Te mando un abrazo Gracias, Beto. grande. Gracias a todos los que nos han visto esta tarde. Gracias, gracias.